Primero, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse, gracias por continuar con el diplomado. Para nosotros como USJAL y con las universidades que estamos confiadas a la Compañía de Jesús, para nosotros es siempre un honor que ustedes confíen en nosotros y sigamos trabajando en estos temas que son tan importantes. Entonces, yo les quiero un poco poner varios temas encima de la mesa para que vayamos un poco trabajando, pues lo que estábamos conversando, los problemas que nosotros estamos teniendo en materia de acceso a la educación, eh, y cómo estos se relacionan también con las políticas públicas y con el modelo regulatorio que vos tengas como país. Y eso sí afecta mucho la manera en que tú trabajas justo este tema, justo trabajas el derecho a la educación. Entonces, lo que les decía era eso. Vamos un poco a trabajar eh, el manejo del derecho a la educación, cómo se está relacionando. Hemos hablado de algunas cosas justo sobre, acá habíamos acabado la clase hablando de los elementos básicos, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Déjenme solo compartir desde la pantalla y ahí vamos conversando. Yo quiero preguntarles ciertas cosas y quiero trabajar con ustedes ciertas cosas. Perfecto, ahí se deben estar viendo mi pantalla todos ustedes. ¿Me confirman que están viendo la pantalla, por favor? Perfecto. Entonces, ahora sí que ya estoy operativo y funcional. Em, yo quiero contarles, verán, varias cosas. Si ustedes ven en Latinoamérica, y lo que voy a hablar y lo que yo quiero terminar la clase es un poco contándoles ciertas cosas que vamos a tener que ir viendo en el futuro y función a los retos que estamos teniendo. Porque esto es lo que te plantea. Si ustedes ven estos cuatro elementos, son los que están en la gran mayoría de constituciones relatados o en la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales respecto al derecho a la educación como concepto, cómo este puede se relaciona y cómo este se construye. En esto, ustedes en el aula virtual tienen mucho material respecto al asunto. Ahora, pongámoslo un poco en práctico, cómo esto lo vamos a ir manejando y esto es de lo que se va a tratar el día de hoy, porque vamos a tener que hacer varias discusiones que no son cómodas. Muchos de ustedes y eligieron el diplomado y la parte del derecho a la educación, principalmente porque muchos de ustedes son educadores o educadoras o están trabajando en temas relacionados con la educación, sea en el diseño o en la evaluación, o son profesores o profesoras o trabajan en institutos de educación de cualquier nivel. Y ese es el esquema que te plantean, pero ahora yo tengo cosas que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. La primera cosa es, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a enfrentarse cuando trabajan estos temas de derecho a la educación o quieren hacer que el derecho a la educación sea lo más extensible posible a la mayor cantidad de personas posibles. Vamos a tener un problema del modelo acá analítico, que es del papel al aula, yo lo pongo. Ustedes pueden ver estos 5 puntos que ustedes encuentran aquí. Y ustedes van a darse cuenta, si alguno de ustedes, me encantaría que terminen en ministros de educación o terminen en decisores de una de las áreas de educación en función de lo que en sus países se plantee, hay 5 puntos que quiero que ustedes tengan en cuenta. Nosotros, hay un punto que es ideal, que es este, que es la norma, en el cual ustedes, hay una normativa que es muy clara, en el cual te plantean los 4 niveles que hemos visto, pero aquí hay un elemento que tengan en cuenta, el nivel presupuestario. ¿Qué nos ha pasado en Latinoamérica los últimos años? Tú vas a tener, hemos tenido un proceso, si ustedes hacemos una línea en el cual veamos la evolución de los presupuestos de educación, iban subiendo hasta la pandemia. En el año 2020 empezó un proceso gradual de todos los países o de estabilización. Se ha mantenido un mismo presupuesto y esto ha hecho que se esté disminuyendo la calidad o la cantidad de información accesible o de caída de presupuestos. El caso argentino es paradigmático, por ejemplo, de reducción de presupuestos a las universidades. Y que hay dos cosas que ustedes van a tener que analizar. La primera es la asignación presupuestaria, cuánta plata vas a poner, pero también el modelo de ejecución presupuestaria. ¿Qué pasa con la educación? Deben tener en cuenta que a ustedes les va a tocar un sistema de número de Pareto. El 80% de los presupuestos de educación, especialmente la educación pública, se pasan por gasto corriente. Normalmente pasan por sueldos del personal administrativo y académico que tienen las universidades, los colegios, las escuelas. Y tú solamente vas a tener un 20% de gastos de inversión. Y esto es un reto muy importante de cómo volver efectivo el derecho a la educación con un presupuesto siempre limitado en materia de gasto de inversión. ¿Qué nos está pasando, por ejemplo?
Tú ves el caso ecuatoriano, el caso colombiano, en el cual, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, del gobierno de Petro, hay que reconocer lo que hizo algún esfuerzo de subida de presupuestos. En el caso de Ecuador, el gobierno del presidente Correa hizo un esfuerzo de crecimiento. También el problema es que esta cantidad de dinero gastada después tiene que volverse estable en el sistema. Te hago el ejemplo. Tú puedes hacer en un distrito educativo cuatro o cinco escuelas. Voy a poner aquí tres cuadraditos y digamos que aquí tienes una escuela y una escuela. Tú construyes las escuelas, es una gran obra, la gente se siente bien contenta, pero el problema es que el mantenimiento de esta escuela, de estas escuelas, se vuelve gasto corriente. ¿Cómo tú sostienes eso a través del tiempo? Esa es una pregunta que ustedes van a tener que ver en términos de derecho a la educación, porque ¿cuánto puedo gastar para que todas las escuelas se mantengan? Porque esto después genera unos modelos que son un poco complicados, como por ejemplo trasladar la responsabilidad a los padres de familia para el poder ejercer el derecho a educación, que den insumos, por ponerte un ejemplo. Eso te genera distorsiones importantes y en la educación privada te pone un poco más complejo. Ejemplo, cuando una escuela decide que una sola editorial va a ser la que va a ser la emisora de textos, por ejemplo, y esto pasó en los 90 y 2000, por ejemplo, con la editorial Santillana. No tengo por qué mentir en marcas y eso, que, por ejemplo, en el caso de muchas escuelas de Latinoamérica, fue el único productor de libros educativos para nivel básico y medio. Entonces, esos detalles te generan un problema porque después se traslada al currículum. Y por el otro lado, implica un tema de tu programación académica. El reto que ustedes van a tener es cómo yo me aseguro una programación académica en el cual los docentes, los datos y la gestión se igualen con las necesidades de los estudiantes. Yo te pongo un caso. ¿Qué pasa con el caso de una persona, digamos, del espectro autista? Voy a poner el caso del autismo porque es el clásico de estos casos. La legislación internacional te plantea que la mejor manera de que una persona autista se integre a la educación, por lo menos en el grado medio, es contar con un profesor sombra. ¿Qué implica esto? Alguien que esté dando educación adicional y refuerzos adicionales permanente en el aula y que ayude con las actividades al estudiante con autismo. Pero ¿quién le paga a ese profesor sombra? ¿De dónde sale esa programación académica? ¿Cuántas horas le das a esa persona? ¿Y cuál va a ser su esquema laboral? Eso es un trabajo que normalmente le hacían la gestión administrativa de las instituciones de educación y ahora se ha trasladado a los decisores académicos, sean directores, sean decanos, sean directores académicos de área. Entonces, esas responsabilidades ahora se han vuelto necesarias y no eran parte hasta hace 10, 15 años de la operación. Por otro lado, el concepto de escuela segura. ¿Qué es lo que tienes? Nosotros estamos teniendo en Latinoamérica un problema, una epidemia silenciosa de deserción escolar. Esa deserción escolar te genera problemas de continuidad. Y por el otro lado, yo les digo, en el caso ecuatoriano es muy grave el tema de protección en las escuelas, especialmente por el tema de extorsión hacia profesores, en ciertas zonas donde hay crimen organizado o donde tú tienes estructuras criminales que ven también a los profesores como autoridades que tienen unos sueldos que en comparativo, a pesar que tenemos sueldos bajos, los profesores en comparativa suelen son altos en función de la zona y son víctimas también de impuestos extorsivos, de lo que se conoce como vacuna. Entonces, ese es otro detalle. Y al final llegamos a esto que la gran mayoría de gente ve como lo más importante, que es el aprendizaje. Pero ahí viene la pregunta. Son tres cosas que ustedes van a tener que ver cuando analicen el aprendizaje. La primera son los contenidos. ¿Qué vas a dar? ¿Y para quién? ¿Y en función de qué? Y eso sí es un tema que es político. Por ponerles un ejemplo, educación sexual. ¿Qué tipo de educación sexual das? Otro caso, educación para la ciudadanía. ¿Cuál es el modelo de democracia que tú estás vendiendo dentro de tu modelo educativo? Y al nivel adicional, por ejemplo, el tema de ciencia. Cuando después del COVID tuvimos el tema de las vacunas y el valor de la ciencia como parte de la práctica diaria. Entonces, esto después se va a trasladar a un tema de resultados. Y aquí ustedes deben tener en cuenta los dos fenómenos que están pasando. Ya los habíamos hablado en la última clase la evaluación educativa, el monitoreo y la evaluación educativa, y por el otro lado, el papel de las acreditadoras, que te generan sellos de calidad. Por ejemplo, yo qué sé, desde las acreditadoras internas de trabajo, las Good Place to Work, que utilizan muchísimas organizaciones, o las acreditadoras internacionales de educación. Entonces, lo que está pasando, voy a borrar todo esto solo para ponerles en cuenta una cosa. em, el problema que tú tienes es que solo estás viendo, cuando tú ves la norma se traslada directamente de aquí a acá.
no está viendo todos estos pasos intermedios, ni A, ni B, ni C, ni D. Entonces, ustedes deben tener cuenta que la educación, tal como está prevista en el mundo real, más allá del esquema normativo, es un esquema en el cual es una política pública en movimiento, donde hay actores públicos y privados que ofrecen este servicio. Está mucho más cercano a la gestión de temas como el energético, por ejemplo, donde sí hay actores privados que están ahí relacionados. Pero ahora debemos tener en cuenta que los quiebres, y estas son cosas que son esos cuatro puntitos que ustedes ven en la parte inferior izquierda de la pantalla, es el financiamiento que está insuficiente y mal ejecutado, y esto es una responsabilidad que hay que ver. El problema de la ejecución es que todos los presupuestos en Latinoamérica por política pública pasa el siguiente fenómeno. Presupuesto no ejecutado, presupuesto que se devuelve al sistema público y que te genera un problema que te van a dar ejecución posterior en los siguientes periodos fiscales, te van a dar menos dinero. Entonces ahí la cosa es, se tiene que hacer un cálculo de ejecución plena del presupuesto, especialmente cuando tú tienes una capacidad instalada mínima. Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Por otro lado, la inseguridad territorial y las economías ilícitas que ya hemos hablado, y obviamente el problema de brechas digitales y falta de gobernanza en inteligencia artificial. Este es un reto importante, no solo en en la evaluación, sino también en la capacidad del maestro de su actualización constante. Un chico que tiene una inteligencia artificial en el teléfono tiene más acceso a información de la que pudiera tener, por ejemplo, un profesor. Y eso sí te genera un problema respecto a cómo tú vas a poder relacionarte en ese tema. Esas son cosas que ustedes van a tener que ir analizando. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Todo está súper claro. Chicos, chicas, ¿todo bien? Todo bien. Eso me parece muy bien. Ahora, vean, que esto quiero mostrarles un poco eh, la permanencia, yo quiero mostrarles esto que es importante este tema. La gran mayoría de estudiantes en Latinoamérica logran tener acceso a educación primaria. Buena, mala, más o menos, con escuelitas muy malas, con escuelas de primer nivel o de primer mundo, pero estamos teniendo acceso a la información primaria. Pero el problema de fondo sigue siendo la educación secundaria. Y aquí ustedes tienen otro problema que está pasando a nivel latinoamericano, el tema de las franquicias, ¿de acuerdo? El tema de las franquicias. Se están construyendo escuelas en paquetes. O sea, tú puedes, por ejemplo, yo qué sé, no sé si alguno tiene, nosotros estamos teniendo ahorita dos cadenas educativas de educación media en Ecuador que han crecido mucho, las que son las ITM y las CRISFE. Son dos empresas que su producto es educación media y te hacen escuelas en paquete. Tú puedes comprarle la escuela y tú, si tienes el dinero suficiente y la instalación, tú le compras los pensum, los sistemas de evaluación, los uniformes, las lógicas, solo te piden unos mínimos de operación con una franquicia y tú te armas un colegio. Y de ahí lo único que haces es das un porcentaje anual de lo que das a la empresa grande. Eso es un modelo que no se compadece, y eso es bien importante, también de las particularidades de territorio. Y por el otro lado que tú vas a tener es el problema de los niveles. Tú vas a tener escuelas con mucha capacidad y bachillerato internacional y dos, tres idiomas, y tienes escuelas públicas que te dan la educación básica, básica. Entonces, tú tienes un problema de una desnivelación total. ¿Qué ha sucedido sobre el acceso y la permanencia? ¿Cuáles son las respuestas de los estados? La primera es que tratan de medir la calidad y aquí viene otro factor que ustedes van a tener, que son las pruebas estandarizadas de acceso a la educación superior, porque han cogido mucho el modelo español, el de selectividad, y algunos, por ejemplo, en Ecuador hay la ser bachiller, hay pruebas de acceso en Chile, a la universidad, y eso se ha vuelto también un sistema de medición de los colegios. ¿Y qué es lo que ha pasado? El gasto en educación es el más alto, es en educación media. Y aquí sí hay un alto peso de gasto privado. ¿Qué me explico? Nosotros hemos comprobado, yo que soy coordinador de carrera en una universidad privada, muy clase media en Ecuador, em, que los colegios son más caros que el gasto universitario anual, dependiendo del colegio. Hay colegios que sumados te salen más caros que un semestre de una universidad clase media ecuatoriana. Y esto hace que también haya una necesidad de los padres
de que tienen ya un crédito ya gastado y de pagar de la educación media, lo cual hace que la educación superior quede residual en términos de costos. Y esto en práctico es, los papás no quieren gastar más de lo que pueden. Y por el otro lado, el acceso a educación en el sistema superior está basado también en deuda. La gran mayoría de alumnos, por lo menos en países latinoamericanos, en educación privada, están jalando de productos financieros de crédito educativo. Y ese crédito educativo es un lastre para la vida profesional, porque claro, te dicen, te voy a dar el crédito para que pagues el semestre. Perfecto. Y tienen un pago muy corto durante el semestre de unos cientos de dólares. Pero el problema es que eso se vuelve un lastre para el primer trabajo. No reciben un sueldo completo porque tienen que pagar el crédito educativo, les pesa para el acceso, se vuelven sujetos de crédito muy débiles y esto hace que el acceso a la vida adulta de estos chicos se vuelva cada día más complejo. Por eso, tengan en cuenta este detalle. El derecho a la educación no se va a medir por matrícula. Se debe medir si el estudiante permanece, aprende y puede convertir la educación en autonomía. Y esto es importante. El derecho a la educación tiene un hindsight que se está construyendo en la jurisprudencia, que tiene que generar autonomía del estudiante como parte de su mecánica. Y esto es muy complicado cuando tienes necesidades especiales o el concepto que hablábamos la otra clase de ajustes razonables. Pongo nuevamente el caso de un chico autista. Digamos, en una, en una en un, en una educación que debe privilegiar las habilidades suaves, las soft skills, las habilidades de relación social, la pregunta que hay que hacerse ¿es válido que la educación para un chico autista sea relacionada solamente a habilidades duras, que sabemos que muchos de ellos tienen habilidades a nivel de genio, y no tenemos en cuenta las habilidades suaves y hacemos que el estudiante sea promovido? ¿O hacemos una ruta académica que pueda cubrir esas falencias mientras puede con las otras? La opción A, la de pasar un fast track, lo hacen la mayor cantidad de países. La otra es demasiado cara. Muy pocos países tienen infraestructura para cubrir ese tema. Entonces, todo eso que les estoy contando tiene mucho que ver porque ya no es tan fácil poder solucionar el sistema. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, yo les pido que cuando vayan analizando estos temas, o como dijo Alipio, vayan analizando si quieren hacer el ensayo, tengan en cuenta estos detallitos pequeños, ya no es tan fácil. Hace 10 años era cuestión de explicar qué es el derecho a educación y se cumple, pero ahora hay cosas mucho más difíciles y mucho más sensibles. Y antes te pongo el ejemplo. ¿Qué pasa con la autoidentificación normativa, con la identificación identitaria sexual? ¿Qué pasa con el alumno transgénero? ¿Cuál va a ser su estatus dentro de la escuela? ¿Cómo se hacen estos procesos adicionales? Les pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos la oportunidad de graduar hace 2, 3 semestres a un estudiante transgénero, un chico que se identificaba como chica, no, al revés, perdón, era una chica que se identificaba como chico, hizo un proceso hormonal y un proceso hasta de operaciones muy complejo. Y claro, el problema es que todos sus documentos estaban en su identificación anterior a sus operaciones, que fueron en medio de la carrera. Cuando tocó hacer los cambios, hubo un problema porque ¿cuáles son los costos que tenemos que hacer para cambiar todos sus documentos académicos? No es cuestión de un clic, alguien tiene que hacer esos gastos. Y en algún momento pasó que hubo una discusión sobre si el estudiante tenía que hacerlo. Él nos demandó, ganó y resultó que la universidad tenía que hacerlo. Por mi lado me parece muy bien que suceda aquello, pero claro, esos son costos adicionales que no estaban cubiertos. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Entonces, esto implica bajo el esquema de que tienes que generar condiciones de autonomía. El estudiante pues tiene que llegar a tener niveles de autonomía dentro del proceso educativo. Y esto también implica la brecha estructural. Vean, estos son la situación en matemáticas, ¿de acuerdo? El promedio son 472 puntos sobre 600. Y pasa que hay países como Singapur o Japón que tienen 520, pero digamos países como los nuestros están entre el 412 al 339. Entonces, ¿qué sucede? Estas pruebas nos muestran que independientemente, no hay una relación directa entre acceso y calidad final. Esto es importante. Y les quiero poner como un elemento empírico.
Que haya escuelas para todo el mundo no implica que los resultados de todas las escuelas sean los mismos, ni que tengan el mismo nivel de calidad. ¿Qué nos genera? Y esto hay que ser como muy, muy, muy sincero respecto al qué nos genera al final. Un problema de una crisis no homogénea. Por ejemplo, tú ves, Chile y Uruguay tienen los mejores resultados de Latinoamérica y República Dominicana y Panamá tienen los mismos. Pero tú puedes decir, Uruguay tiene muy buenos niveles de acceso, Chile tiene muchos niveles de acceso, pero si tú revisas, por ejemplo, Panamá o Argentina, tienen también buenos niveles de acceso a la educación. Y esto es un problema que tienen que darse cuenta. Este proceso de pruebas estandarizadas a nivel internacional ha generado un proceso muy amplio y muy complejo de cómo podemos medir el resultado final de la educación. Y ahí viene el tema de fondo. ¿Cuál es el resultado final deseable de la educación? ¿Estudiantes muy preparados para sociedades muy fracasadas? ¿O estudiantes que sepan tener las condiciones de resiliencia para sociedades fracasadas? Entonces, eso no se está discutiendo y es una discusión que tenemos que abrir, especialmente por esto. Después de la pandemia, la recuperación es muy completa, muy residual. Yo puedo decirles como profesor que es profesor de primer semestre y por tanto yo recibo a los estudiantes de la educación media, los niveles son catastróficamente disímiles entre estudiantes. ¿Y qué pasa? Todos tienen un título de bachiller refrendado por el Ministerio de Educación desde el país. Y lo que está sucediendo es que tienes niveles y niveles. Y eso es un problema de fondo súper, súper, súper grave que ustedes van a tener que ir resolviendo. ¿Me van siguiendo todos? ¿Mm? ¿Me van siguiendo la idea? Esto es bien, hay que ser bien cuidadoso. ¿Por qué? Porque si me preguntan, Latinoamérica es el lugar donde tienes mayores disímiles en la historia estadística. Son normalmente 130 puntos entre el mejor y el peor, pero quiero que te des cuenta del detalle, 130 puntos, ¿de acuerdo? Y piensen también que esto también te genera necesidades especiales. Por ejemplo, ahí le veo, ahorita que le veo a Julia luchando contra su cachorro, ¿ya? Y está muy bien, no hay ningún problema. ¿Qué pasa nosotros en nuestro caso? Nosotros el semestre pasado fue la primera vez que nosotros tuvimos que aceptar cachorros de compañía para estudiantes que tenían alguna necesidad especial. Una chica diabética tenía que llevar justo me acordé porque un perrillo negro que se llama Chimuelo. De hecho, es mascota ahora de la facultad. El Chimuelo anda por la facultad arriba y abajo. Pero la pregunta que hay que hacernos es, y alguien hizo la pregunta, ¿y quién va a gastar por la comida del chimuelo mientras esté en la universidad? Y la respuesta fue la dueña. Pero la respuesta también que hay que decir, y en la universidad pública, al fin y al cabo, es un servicio público de la educación. Hay varias cosas que no se han analizado sobre, por ejemplo, animales de compañía o animales de soporte en términos de la educación y cómo esto te genera también mejoras o desmejoras en los exámenes. Por ejemplo, esta muchacha lo necesitaba porque es un perrillo que le ayuda, le da alerta sobre su diabetes. Es un perrito impresionante. Cuando ya se sube el azúcar, él nos manda una alarma para que esta muchacha no se nos desmaye. Es un perrito interesantísimo. La pregunta que hay que hacerse ahí es, ¿este servicio va a aumentar? ¿Qué hacemos en una facultad que pudiera tener más de un perrito? Y esta es una pregunta que nadie se hace y que después afecta a cosas como la programación, los servicios, las aulas, todo esto, o sea, y esto nos genera problemas. Pongo otro caso. Hace 2 semestres tuvimos, no, más, 4 o 5 años, tuvimos un estudiante que tenía una silla de ruedas especial porque ella tiene, por su situación de columna, ella tiene que sentarse de cierta manera y es una silla extra ancha, ¿de acuerdo? Una silla extra ancha que pasó el problema, no pasaba por las puertas de las aulas. Como universidad yo tuve que cambiar todas las puertas de mi facultad. Todas, o sea, y eso implicó un trabajo de construcción, un trabajo de compra de materiales, un trabajo de establecer un sistema especial sábados y domingos, todos los albañiles abriendo todas las aulas con el ruido que eso provoca para poder hacer que esta muchacha pueda ir a sus clases el día lunes. Entonces, claro, porque el tema era, ella decía, yo quiero ir a las clases como todos los demás. ¿Es su derecho? Sí. ¿Debemos impedir su derecho? No. ¿Hasta qué punto hacemos ajustes sin que generen discriminaciones? Y esto es importante porque nuestro modelo educativo de acceso
solamente piensa en el aula y en la institución educativa como en el espacio. Lógico, cuando ahora la desigualdad educativa se da tanto dentro como fuera del aula. Les pongo varias situaciones que afectan este derecho. La primera es la repetición. Normalmente estás teniendo modelos de más o menos 6 a 1 año más de educación media, comúnmente válida en las instituciones educativas de Latinoamérica. Yo tengo aquí dos cositas en el chat. No, son mensajitos nomás del sistema. Em, Te pongo un caso. ¿Cuántos años son los deseables para que terminen? Normalmente son 6 años de educación primaria, más 6 años de secundaria, más 4 años de universidad. Pero aquí estás teniendo varios procesos de ruptura, especialmente en este salto hacia la educación universitaria, que se provoca un año más, o se están generando varios procesos intermedios en la carrera universitaria o en la carrera secundaria. Migración, violencia, inseguridad, traslados familiares, y esto te genera, por ejemplo, trayectorias de rotas. El tema divorcios, por ponerte un ejemplo, te rompe el sistema y te genera necesidades de la escuela o del colegio para cubrir esa ruta académica rota. Por otro lado, el tema de pobreza, el problema de menos libros y dispositivos. No sé si se han dado cuenta, si alguno de ustedes ha comprado una computadora los últimos años, no se han dado cuenta que no es que han bajado de precio, sino que han subido un poco todas las computadoras en Latinoamérica, principalmente porque hay una escasez mundial de RAM, porque se están yendo las granjas de datos que sirven para hacer inteligencia artificial. Entonces, los estudiantes no pueden comprar ordenadores y les estamos pidiendo ordenadores de buena capacidad para clases virtuales como ustedes, para utilizar los mecanismos de aula virtual. Muchos de ellos no tienen la adaptación para personas con necesidades especiales, lo cual hace que los dispositivos sean un problema. Y por el otro lado y esta es una pregunta, ¿cuándo empezar a autorizar el uso de dispositivos? No sé si ustedes vieron y si les recomiendo, la Facultad de Leyes de Chicago lanzó un documento ayer súper interesante que han planteado un plan que es piloto a nivel norteamericano y que va a ser copiado muchísimo, que durante el primer año de carrera de derecho no se deje utilizar máquinas en ninguna actividad en el aula. Y eso es curioso porque si ustedes dicen, no, ¿cómo vamos a hacer sin utilizar máquinas? Porque dicen que hay que levantar la capacidad del pensamiento automático crítico personal de cada uno. Entonces, ahí hay otra pregunta. La tercera cosa es el trabajo juvenil en el menos tiempo de estudio. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos perdiendo varias herramientas que se tenían antes de la pandemia. Por ejemplo, la educación radiofónica, que era muy utilizada desde los años 60 hasta los años 90 para poder dar educación en la infancia. Yo te pongo mi ejemplo, yo soy estudiante de educación radiofónica, mi papá era médico rural y vivíamos en la montaña. Yo utilicé los primeros 4 años la educación del sistema Fe y Alegría, que es un sistema aquí muy conocido en Ecuador, que te dabas los materiales y tú escuchabas los programas de radio durante la tarde y tú hacías tus deberes. Yo aprendí a escribir, a leer con el sistema de Fe y Alegría. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora se privilegia otro sistema, que es el virtual, que son estas teleclases o tener un aula virtual. Y la pregunta es, ¿todos tienen el mismo ancho de banda? ¿Todos tienen los mismos dispositivos con capacidades? ¿Todos tienen una computadora en casa? Eso nunca se tiene en cuenta. Y eso nos pasó en la pandemia. Muchas veces el ordenador que había en casa era el único ordenador en casa y pasaba que había 3 hermanos y tenían que competir por cuál utilizaba el aula. Entonces, eso suele ser un problema. También idiomas minoritarios, y esto implica las barreras lingüísticas y culturales. ¿Por qué les pongo esto? Porque aquí tenemos un problema sobre los idiomas oficiales, los idiomas de relación intercultural. Caso ecuatoriano, nosotros tenemos el español por la Constitución y también tenemos dos idiomas de interrelación cultural, el quichua y el shuar, que shuar es un idioma que se utiliza principalmente en la zona amazónica sur del Ecuador. Desgraciadamente, no todas las escuelas, ni siquiera las de la zona, manejan tema intercultural porque las barreras son complicadas. Y esto sí tiene un problema respecto al concepto del idioma, del segundo idioma. Voy a ponerlo aquí del segundo idioma. Muchos colegios, muchas escuelas te plantean, para graduarte tienes que tener el dominio de un segundo idioma. Y estamos teniendo casos en Colombia, en Perú, también en Ecuador, de chicos indígenas que dicen,
Mi segunda lengua no es el español, es el quichua. Y no es, y el español no es mi lengua materna. Por tanto, yo tengo el derecho de solicitar que a mí me considere el español como segunda lengua. ¿Es válido? En un mundo occidental centrista te va a decir, no, deberías saber inglés o francés o lo que sea. Entonces, hay una pregunta que hay que hacerse. Y por el otro lado, el clima escolar. ¿Qué es lo que pasa aquí con el clima escolar? Y esto es importante para el acceso a la educación. Aquí tú tienes un problema. Nosotros le llamamos DOBE, Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Cada país le llama de diferente manera. ¿M? Mi pregunta que ustedes se hacen, ¿cuál es la capacidad del DOBE para generarte rutas de aprendizaje para estudiantes que estén en cualquiera de los elementos que están aquí arriba? Eso es algo que no estamos teniendo en cuenta. ¿Mm? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que darse cuenta que la política pública de acceso a la educación tiene dos niveles. Generalidad universal, pero tienes que en esta generalidad generar huecos de alto presupuesto de focalización. Tienes que meter mucha plata para el grupo de los autistas, los grupos de las personas LGBTI, el grupo de las personas con discapacidad. Y dependiendo dentro de la discapacidad, hay discapacidades que son, voy a decirlo muy feo, perdón porque si suene feo, baratas, pero hay discapacidades muy caras. Por ejemplo, una discapacidad visual o el tema de que tú tuvieras una persona signo parlante. Eso te va a generar varios problemas. Entonces, me van siguiendo. Esto es mucho más detalloso de lo que parecería al mismo tiempo. Yo les había hablado del tema del crimen, el tema del PIB regional que medimos en términos de crimen. Ten en cuenta que nosotros estamos gastando 3,4% del PIB regional, de toda la región, en crimen y violencia. Entonces, y esto más o menos, esto equivale al 80% de todos los presupuestos de educación. Entonces estamos gastando la plata de la educación, se está metiendo por goteo en temas de seguridad. ¿Y qué pasa ahorita? A mí me queda bien, me deja mucha preocupación este escenario, porque ahorita lo que sucede es esto, los gastos educativos sin protección territorial pierden efectividad, especialmente por la deserción que se traslada en reclutamiento forzado. Esto es uno de los peligros más importantes que tenemos en Latinoamérica respecto a esto. Les hablo de alguien que está viviendo situaciones muy duras como país. Estamos viviendo en Ecuador con situaciones muy duras por crimen organizado. Hace 2 semanas, un chico de 17 años mató al director financiero de una universidad privada en Quito. Un chico de 17 años, en un sicariato. Em, lo que había pasado es que otro funcionario de la universidad contrató al sicario para poder eliminar a un funcionario que le estaba haciendo auditorías. Entonces, el hecho de que tú creíamos que las universidades, los colegios son espacios que son seguros y donde no hay entrada de actores ilegales, ya se acabó hace muchísimo tiempo. Y es muy probable que muchos colegios de élite y muchas universidades privadas en Latinoamérica básicamente sean receptáculos de dinero de crimen organizado sin querer. Y eso es una discusión muy dura que ni nadie quiere hacer, especialmente porque estos son espacios muy elitarios. Entonces, eso es muy duro de analizar y esto cada país lo está viendo. Por eso yo les quiero mostrar esto, el tema de las crisis, ¿ya? Hay tres crisis que son bien duras, la haitiana, la colombiana y la ecuatoriana. En Haití ustedes saben que la situación está ya en un estado fallido y tienes al final casi 500.000 niños, casi medio millón de personas que no están teniendo acceso a la educación en este momento por el cierre de las escuelas. En Colombia se ha multiplicado por 4 los casos probados, no los que se saben, los probados de reclutamiento forzado. Pero en este caso nosotros, en Ecuador, ha habido 179 casos de atentados contra profesores de educación pública en del último año, especialmente en las zonas que son las más duras por crimen organizado en Ecuador, que es la costa ecuatoriana. 3 o 4 provincias de la costa ecuatoriana que tienen los puertos de aguas profundas, donde ahí sale la cocaína. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La escuela es un lugar de frontera, de disputa, de reclutamiento y de extorsión. Y esto implica un montón de problemas. Entonces, ahora la segunda es este problema, el de las humanidades. No sé qué profesión de base tienen ustedes. Yo soy un abogado que me mudé a la administración educativa,
pero estoy sigo cercano al derecho. Muchos de ustedes estarán en la sociología, en la antropología, en la arqueología, en las ciencias, digamos, en la sociología, en ciencias de humanidades. ¿Qué es lo que está pasando? Están, bueno, en la literatura también, están cerrando los programas de humanidades, especialmente en universidades privadas. Nosotros tuvimos que cerrar, les digo, 8 escuelas tuvimos que cerrar sociología, antropología, historia, ciencias políticas y gestión social. Las tuvimos que cerrar de la universidad el semestre pasado. Entonces, los programas de humanidades afectan también el modelo, porque ¿qué es lo que pasa? Hay una baja de matrícula en las escuelas normalistas, en las escuelas de educación. Los últimos años estamos teniendo un problema de que no tenemos una oferta de profesores. ¿Por qué? Porque necesita retorno inmediato, porque la gente quiere tener plata rápidamente, también por nuestro problema del cierre de baja matrícula, pero ¿qué es lo que pasa? El tema también es tecnológico. Con inteligencia artificial se sustituyen las tareas rutinarias y esto también te genera una crisis democrática. Para mí el problema principal es esto, el déficit de argumentación, historia, ética y lectura crítica que ustedes van a tener en estos casos. Y yo les diría, en esto sí es importante que vayamos analizando cuando ustedes vean el tema de derecho a la educación, es qué tanta oferta les estamos dando a los chicos. Y esto sí, la palabra que ustedes deben ver. ¿Cuál es nuestra oferta educativa? ¿Cuáles van a ser las materias, los programas, las carreras que vamos a estar ofreciendo los próximos 10, 15 años en el marco de una transformación tecnológica de gran envergadura que se está dando? Hay profesiones que que están desapareciendo de lo importante para los chicos y para sus familias, porque ten en cuenta que la decisión, por lo menos en Latinoamérica, de profesión es una decisión no personal, es familiar, y esto implica un trabajo un poco más difícil de lidiar. ¿M? Entonces, pónganse a pensar en esto. Todo esto es mucho más complicado de lo que parecería en un principio. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicos, chicas, están súper, súper claros todos. Sí, buenísimo. Verán, aquí yo quiero ponerles digamos, ponerles una idea encima de la mesa y antes de ir con lo siguiente, ponerles una chiqui actividad, ¿de acuerdo? Em, Quiero ponerles un caso y quiero ver cómo ustedes lo solucionarían viendo la información que hemos analizado los últimos minutos. Déjenme, voy a ponerles, voy a, se- voy a hacer esto aquí, ¿ya? Déjenme ponerles una diapositiva en blanco y yo les voy a poner una historia. Eso va a ser un poco lo que vamos a trabajar aquí. Quiero ponerles un caso, presentación con diapositivas desde el principio. No, desde el principio no. Bueno, no importa. Ahorita solo la pongo en la diapositiva en blanco. Vamos un segundo aquí. Perfecto. Voy a poner una actividad en blanco y yo quiero que ustedes me ayuden a resolver el problema que les voy a poner encima de la mesa. Pasa lo siguiente, pasa lo siguiente. Tú tienes una escuela. Vamos a poner una escuela secundaria. Una escuela secundaria como una escuela común, clase media secundaria en Latinoamérica. Los papás tienen dinero, no para tener lujos, pero una escuela de la clase media, donde ustedes y yo estudiamos, una cosa muy común. ¿Qué pasa en esta escuela? En esta escuela tú tienes un problema. El gobierno generó un programa de bachillerato internacional en el cual tú tienes un aula en la cual han decidido invertir, porque el compromiso es que la educación pública también dé el bachillerato internacional que propone pues, los colegios de mayor empuje del país. Y resulta que tienes que el último año, el sexto curso de colegio, digamos el último año de secundaria, vas a tener ese bachillerato internacional. Y resulta que aquí tienes este bachillerato y también tienes el bachillerato nacional, ¿de acuerdo? Y resulta que aquí tienes 20 alumnos que cubrieron todos los requisitos, porque para bachillerato internacional te piden unos requisitos especiales. Y aquí tienes 60 alumnos, que son los que ya están en el bachillerato normal, ¿ya? Y aquí tú metes tu presupuesto anual de 400, voy a ponerlo $400, me pongo un poco, como podría poner 4,000 para que sea un poco más real. Y aquí, como es el bachillerato nacional, te pone 1,000. Que eso es lo que el sistema te pide. Entonces el director dice, voy a dar lo que el sistema pide. Ahí está, 4,000. Y resulta que aquí tienes una persona
con discapacidad visual. Tienes una persona que tiene discapacidad visual. Y resulta que esta persona se da cuenta que no está recibiendo la atención que se merece. Y resulta que le demanda al colegio, ¿de acuerdo? Y le pide que le mande el bachillerato internacional. ¿Por qué? Porque él dice, yo tengo necesidades especiales y yo creo que ese sistema cubre mis necesidades especiales. Tú eres el juez, tú eres el juez. Estás en una acción de tutela, una acción de amparo, una acción de protección, la manera en que como se diga en Latinoamérica. Y la decisión es, ¿se traslada o no al muchacho al bachillerato internacional? ¿Sí o no? ¿Por qué? Les pongo el tema encima de la mesa. Den opciones. Así, lancen ideas. ¿Se traslada este muchacho? ¿Sí o no? Bueno, les veo unas caras de no tengo la más mínima idea de qué hacer. Ustedes les toca, o sea, el director del colegio ha hecho, si ustedes se dan cuenta, él ha cumplido el manual. Quiero que me den opciones. ¿Se le traslada al muchacho, sí o no? Tienen 2 minutos para darme una respuesta acertada. Son gente ustedes con sensibilidad a los derechos humanos. Julia, dime. Sí, intuiciones nomás, porque claramente no manejo los temas legales, pero a mí me da la impresión de que lo que se debería satisfacer son las necesidades educativas especiales, independiente de si el programa es el bachillerato nacional o el bachillerato internacional. Si el director del colegio puede garantizar que esas necesidades educativas especiales estén presentes y atendidas en el bachillerato nacional, no debiera haber problema, pero como bien decía el profesor, hay también costos asociados y muchas veces programas que no están preparados para hacer esas adecuaciones. Eh, Eso. Ya. Ahora, te voy a poner la respuesta que te dicen siempre desde el Estado. ¿Y a quién le quito y dónde muevo la plata, señora jueza? Porque mi problema de fondo no es darle el derecho porque él ya tiene, ¿de acuerdo? Porque él ya tiene. Déjame ir conectar la compu, porque él ya tiene. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué hacemos para que todo el mundo tenga su derecho? ¿Me sigues la idea? No, y eso es lo que te quiero mostrar como la primera enseñanza. Ese derecho a la educación en nuestra versión 2026 moderna, actual, es un derecho que es parte de una política pública muchísimo más sutil de lidiar. ¿Me va siguiendo la idea? ¿Ya? Jan Kate, ¿estoy diciendo bien tu nombre? Genkei. Jan Kate, Genkei es, listo. sí, sí, pero yo sé que es complicado. Esto siempre es complicado. Sí. A ver, partiendo como del caso y de la suposición de que somos Ujú, jueces, juezas, voy a ujú. responder un poco como respondería nuestra sala constitucional. Yo soy Dale, de Costa Rica. En dale. este caso, o sea, con la información que se tiene, no se sabe si la estudiante cumple como con los requisitos y demás para el bachillerato internacional, pero tomando un poco en cuenta, incluso la respuesta anterior, la sala, por ejemplo, nuestra decidiría que a este estudiante se le debe poder cumplir todos sus derechos independientemente en cuál sistema esté, en el internacional o el bachillerato normal. Entonces, en este caso, el colegio, universidad, institución educativa del que se trate, tendría que hacer las adecuaciones necesarias para que esta chica pueda este, acceder como se debe a la educación, ya sea en el bachillerato normal, que sería como lo más probable, o en el bachillerato internacional. Pero la sala no diría que sí se pasa al internacional porque puede ser que no cumpla ciertos requisitos y demás, entonces nuestra sala no, como que no se va a saltar eso. Y me, Ujú, me voy a adelantar también en la respuesta al tema del presupuesto, digamos, cuando se trata como temas como de recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y así en nuestra legislación costarricense, básicamente el Poder Judicial siempre dice, ok, esto es lo que se tiene que hacer. El Poder Judicial no puede decir de dónde el Ejecutivo saca la plata.
Ustedes verán, Ujú. un poco ustedes como verán cómo hacen, de dónde sacan Busquen, ese mira, presupuesto, o de sea, dónde busquen sacan la plata, dónde, pero, ya, ya. ajá, pero esto es lo que esto es lo que se debe hacer. Este, Mm, entonces sí, o sea, por ahí iría mi respuesta. ya, yo estoy de acuerdo con esto porque ahí viene un detalle. El truco principal que ustedes van a ver con estos casos de focalización, lo que tú planteabas es un concepto que va a tocar construir, el ajuste razonable focalizado. ¿Qué implica el de la focalización? Implica que todo decisor educativo va a tener que pensar el papel de los recursos para la toma de decisión posterior. Y eso es bien complicado, porque tú no sabes qué te sale de las necesidades de los estudiantes. Y tampoco no te sale también del modelo educativo que tú estés construyendo. Si el tuyo es muy extensivo, por ejemplo, el sistema costarricense es muy universalista, muy estandarizado, de que todo el mundo tenga niveles de calidad por lo menos más o menos iguales, te genera un problema mucho más complejo posteriormente de ¿y cuánta plata pongo? ¿Y de dónde saco la plata? Entonces, ahí yo quiero que ustedes vean ese detalle. Ahora, esto voy a relacionarlo con el tema de la tecnología, ¿de acuerdo? Yo he estado revisando qué estaba pasando en temas de inteligencia artificial. Y esto hay que pensar cómo se están dando las respuestas regionales. Si es un tema de acceso, sí, porque lo que está pasando es que se están vendiendo productos educativos que te dicen, te vamos a dar educación vía inteligencia artificial. ¿Qué te hacen? Te generan módulos principalmente yo he visto productos en cloud y en GPT que te ofrecen, digamos, como una educación basada en texto. Entonces, tú le escribes, el sistema, tú le pides cosas y el sistema te dice, perfecto, vamos a hacerlo, esta es la lectura que tienes que hacer, estas son las actividades que tienes que hacer, y cuando acabes vienes y te voy a hacer una serie de preguntas. Como tiene un sistema de que puedes le puedes el sistema básicamente te genera cualquier tipo de pregunta en base al texto, no hay el problema de la deshonestidad académica porque siempre te van a dar preguntas diferentes. No es el problema de necesito tener un profesor como Efraín Guerrero o como Alipio Nahui, preocupados de que la clase salga bien, porque vas a tener una inteligencia artificial, un agente 24 horas, 7 días a la semana, abriendo sistema, cerrando sistema, o sea, nos eliminan a nosotros como intermediarios. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Entonces, la pregunta no es sí o no, sino hay que ver con qué protección para la gente, bajo qué aprendizaje y con qué soberanía de datos. Otro tema que nunca lo pensamos hace 5 años, ni el año pasado cuando di esta misma clase, la soberanía del dato. ¿Qué pasa con los datos personales que tú metes dentro del sistema de inteligencia artificial, especialmente datos de menores de edad en materia de educación? Y esto implica mucho de que muchos profesores están metiendo a versiones gratuitas de inteligencia artificial datos personales de los estudiantes dentro de las escuelas. ¿Qué nos está pasando? Ustedes saben, te cuesta una cuenta de Cloud o de GPT unos $20. Solo cuando tienes una cuenta pagada tienes una garantía y más o menos de protección de datos personales, de que esos datos no van a ser utilizados. Y se supone. ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas, especialmente en las públicas? Los profesores utilizan la versión gratuita. ¿M? Y esto está generando un problema de falta de protección de datos y que se esté utilizando datos personales de estudiantes para toma de decisiones académicas. Entonces, en Costa Rica yo he visto que ya hay una guía nacional de uso de inteligencia artificial, por ejemplo, con alcance de 1 millón de estudiantes. En El Salvador sí lo han hecho con OpenAI directamente para llevar herramientas de IA a casi a 5.000 escuelas públicas, esos son los compromisos de Bukele, que le encanta la tecnología y están planteándose sistemas como LATAM GPT, que es básicamente un módulo de GPT para escuelas. Pero la pregunta que les estoy haciendo va por 3 niveles. ¿Qué va a pasar con la IA en materia de acceso a la educación? En primer lugar, puede haber un problema de la ruptura. La primera consecuencia que yo les digo es que puede haber una ruptura en el proceso de intermediación educativa. El acceso a la educación siempre dijo, debes tener tu escuela y debes tener tu maestro y debes tener tu aula y tienes que tener tus servicios. Pero con esto te pueden decir gente, yo te puedo dar la educación en forma de esta herramienta. Yo te va a salir muy barato porque no necesitas escuela, lo haces en tu casa, no necesitas maestro porque construyo mi GPT y no necesito mi aula. Entonces yo lo que hago es, en el negocio educativo, un poco para que lo sepan, lo que más ha subido las necesidades de oferta son los diseñadores instruccionales, los que hacen aulas virtuales. Todo el mundo necesita ahora un diseñador instruccional.
Y de hecho, tú tienes maestrías en diseño instruccional y de productos educativos ahora. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto se puede dar en la ruptura? La segunda es los contenidos. Los contenidos pueden tener, en inteligencia artificial van a tener dos problemas. La primera es el sesgo algorítmico. El problema de que tú le estás dando instrucciones a la máquina va a coger los sesgos de quien diseña la máquina y esto puede generar problemas respecto a racismo, respecto a visiones respecto a ciertas minorías o interculturalidades y vas a tener no solo el problema del sesgo, vas a tener el problema del delusional, de la alucinación, ¿de acuerdo? Esa es la palabra técnica, la alucinación algorítmica. Mientras más utilizas la máquina, especialmente con niños, niñas y adolescentes, que son nativos digitales, pueden hacer decirle a la máquina lo que ellos quieran. Si ustedes revisan, por ejemplo, en TikTok, como red social, hay usuarios de TikTok que te dicen cómo vencer al sistema Moodle. Como abres, no te dicen cómo hacer el código, pero te dicen cómo ver el código y cómo ver en el código las respuestas, porque puedes buscar ciertos comandos, lo cual hace que sea súper complicado el tema de las respuestas. Entonces, aquí estamos teniendo varios problemas. Y esto sí es otro problema nacido de las redes, la radicalización, la desinformación y la pérdida de la conversación pública. Una de las cosas que nos está pasando a los profesores, y esta es la pregunta que tienen que hacerse todos los que sean profesores, ¿qué tanta información ustedes dan que no pueda darle un usuario de TikTok en un reel de 1 minuto y medio? Esa es para mí la pregunta más importante que un educador moderno tiene que hacer, porque hay una crisis de atención. Si nosotros, ustedes, adultos, que nosotros nos pasamos del analógico al digital, nos está costando mantener la atención en una clase, y yo sé que ustedes, su spawn de atención antes era mayor y ahora es más chiquito. Piensen en los chicos que viven en ese fenómeno que afecta el lóbulo frontal, que es el spawn of attention. O sea, ¿cuál es tu margen de atención? Si tú ves el margen de atención, se ha reducido un montón por este concepto del scroll of doom. Si ustedes pregúntense cuántas veces ustedes antes de dormir, una vueltita por Instagram a ver qué ha pasado. Media hora. ¿Mm? En redes como TikTok puede durar ese scroll casi 1 hora y media. Entonces, hay una pérdida de atención sobre el mundo a tu alrededor y eso implica que hay una pérdida de la información pública porque se están generando factores de radicalización y desinformación. Aquí les mandé este informe y aquí hay un informe justo sobre el valor de las redes. Aquí hay solamente analizaron Telegram, que es la menos controlada, la más tóxica, la que tiene información más compleja. Em, Al parecer hay un aumento de 15.000% de desinformación. Por ejemplo, sobre un tema que yo manejo por litigio, que es autismo sobre la pandemia. Ahora se utiliza el concepto autista para cualquier cosa. La autoidentificación como autista o neurodivergente ha aumentado un montón y eso ha generado un problema sobre los límites, sobre personas que se creen a sí mismas autistas y que no lo son, o personas que esconden su autismo por las burlas o por el miedo que eso genera. Entonces estamos teniendo un problema de cómo se manejan a sí mismas las personas. Y les digo, por ejemplo, el tema de bienestar estudiantil, yo hago mucho litigio a favor, y les digo, y en contra a veces de colegios. Por temas de bienestar estudiantil y en el caso de autismo están pasando escenarios como chicos que tienen rasgos autistas, que no tienen un diagnóstico, pero llegan al colegio y no lo dicen. Como estas dinámicas, em, como estas dinámicas se ponen complejas. Les pongo el cuento, un poco para que lo tengan claro. Había una vez, vamos a contar un cuento, había una vez un colegio de muchísimo dinero en Quito, un colegio élite en Quito. Resultó que en este grupo los chicos hicieron una página de Instagram para, para hacer memes, grandes memes de los profesores. ¿De acuerdo? Grandes memes de los profesores. Una página anónima. Y resultó que a un profesor le hicieron unos memazos, unos memes maravillosos. Hay que reconocerlos. Yo vi los memes y los memes eran maravillosos. ¿Para qué mentir? Pero el señor no se lo tomó tan bien. Y él activó, voy a ponerlo en rojo, activó los procesos de disciplinarios a favor en contra del colegio.
en contra del grupo, de este grupo de Instagram. Se cerró la página, se buscó quién administraba la página. Ni siquiera era el pobre chico administraba la página, él solo abrió la página y él le daba la clave a quien crea conveniente para subir estos grandes memes. Y resultó, y resulta que al final del día a este pobre chico lo expulsan del colegio. 2 semanas, 3 semanas antes de su graduación. Ahí es donde llego yo y iniciamos un proceso a favor de este muchacho. Entonces, ¿qué sucedió? Este chico dice, yo no soy el instrumento de desinformación, yo no soy el que desinforma, yo abrí un tema por humor, que después un número de anónimos que se les dio la clave lo hayan utilizado es otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que ir al juzgado, el juez nos escuchó y le dio la vuelta al colegio, o sea, nos dio la oportunidad de que vuelva, pero esto demuestra que tenemos un montón de problemas sobre el manejo y alfabetización digital, especialmente de la generación que está dando clases. Nosotros no conocemos y no somos capaces de entender cómo funcionan las dinámicas internas de esto. Y esto nos ha generado un montón de problemas. ¿Por qué? Porque la radicalización no está llegando por redes, sino por organizaciones, no por organizaciones formales. Si ustedes tienen alumnos, pregúntense cuántos de estos alumnos están unidos a un grupo de WhatsApp donde tienen grandes memes racistas o grandes memes misóginos. Y hasta qué punto eso es válido y ellos son expuestos a esta información y empiezan a normalizar prácticas. Segundo, no hay que reconocer, la escuela no es inmune. Hay que pensar en lectura crítica, conversación, historia y ética, especialmente los temas de alfabetización digital. Y yo creo que sí debemos pensar en esto, en la mediación y la alfabetización mediática. A nosotros como, yo les digo, ojo, coordino una carrera de derecho de una universidad que se vende a sí misma como una de las 2 o 3 mejores universidades del Ecuador. Y nosotros somos una universidad que ha sufrido mucho respecto a cómo interactuar en términos de redes sociales con los estudiantes. Porque a veces nos pasan las siguientes cosas. O sea, te pongo el siguiente ejemplo. Abrimos un canal de Instagram, a una comunidad de usuarios para mandar los anuncios a los chicos. Vean cuándo hay que matricularse, cuáles son las reglas, cuáles son las cosas. Y esa la administro yo. Como coordinador de carrera, tengo las claves. Todo bien. Y resulta que un día, pues mando unos anuncios, creo que era cierto que tuvimos un día de asueto nacional forzado, justo el día que, no sé si ustedes saben, en medio del mundial, el presidente del Ecuador, porque ganamos un partido, nos dio un día de vacación, ¿ya? Un gran momento ecuatoriano. Sí, pasa, mi presidente es bien particular. Pues nos dio un día de vacación, viernes de paso. Entonces todos los ecuatorianos gozábamos con ese momento de felicidad. Y yo les digo, chicos, vean mañana de vacación, tengan en cuenta que todos los exámenes se pasan para el lunes. Entonces, si pasa ¡puc! Un mensaje, chico con nombre y apellido, y me dice, esta universidad es de imbéciles, ¿cómo nos van a poner así los exámenes? Hijos de su tal y cual madre, ta, 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 ta. Entonces yo así, con nombre y apellido, o sea, un perfil público, el chico tiene un nombre y un apellido, nunca había escondido nada. Y claro, mi obligación es mandar esto al comité de ética de la universidad. Mando al comité de ética, el comité de ética dice, hay que sancionar a este muchacho, quieras o no, aquí hay un problema, me devuelve la resolución. Todo legal, todo bien. Le llamo al muchacho, viene el muchacho, temblando como hoja, y me dice, es que yo creía que era un bot, yo no creía que tú respondías. Yo creía que era uno de estos sistemas automáticos y que esa respuesta se quedaba en el vacío. Y yo, chuta, no habíamos pensado en el detalle de que los chicos no tienen una alfabetización digital sobre cómo funcionan ciertas herramientas que ellos las manejan todo el tiempo. Entonces, claro, analizamos el caso, con el muchacho revisamos también cómo manejaba sus redes, ahí tuvimos mucha ayuda de la gente de ingeniería y al final, digamos, no lo sancionamos, nos ayudó, hicimos una medida restaurativa y esto es importante que lo tengan en cuenta, que esta capacitación y alfabetización mediática y que también pasa por un tema disciplinario, deben pensar en un concepto que es la justicia restaurativa. En todo proceso deberíamos primar la justicia restaurativa. No tratar de generar un sistema punitivo, sino tratar de restaurar el marco de relaciones que existen entre los estudiantes. Al final, el chico lo que hizo fue un mensaje en Instagram diciendo, vean lo que me pasó. Hice esto, resultó que Efren era el dueño del sistema,
Lo siento con Efraín, me llamaron al comité de ética, fue horrible, me contaron todo esto, no sabía que era un bot. Vean, no es un bot, vean, trátense bien. Hizo un mecanismo bien interesante, hizo un reel bien interesante que duró el mismo tiempo que el mensaje. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque como esto se relaciona con la crisis de humanidades, tenemos un problema de que no podemos distinguir evidencia, propaganda y violencia simbólica. Y esto nos está generando un montón de problemas, porque ¿qué es lo que pasa? Las instituciones educativas, a veces por subirse en el trend, y como se suben en el trend, empiezan a utilizar bailes, canciones o elementos que les sirven a ellos para mantenerse algorítmicamente arriba y poder decir, sí, estamos top of mind, especialmente eso pasa con los colegios privados. No se dan cuenta, por ejemplo, el contenido de las canciones, que los contenidos son súper misóginos, por ponerte un ejemplo, pero lo están en el trend arriba. Entonces, estamos generando también una cosa que no conocemos bien las herramientas. ¿Me sigue la idea hasta acá? Es mucho más complicado de lo que nosotros hacíamos inicialmente. Y por el otro lado, antes de hacer un descansito de 5 minutos, yo quiero hablar un poco sobre el tema de las crisis transversales, clima, migración y los shocks estructurales. ¿Qué nos pasa? Verán. Estamos claros, más o menos se está calculando que al 2024 ya habías tenido 242 millones de niños, niñas y adolescentes que tuvieron alguna interrupción en su vida escolar producto de algún shock climático. No te estoy diciendo que dejaron la escuela, pero que tuvieron, por ejemplo, la sequía generó que no fueron a la escuela. Pongo caso ecuatoriano. Tuvimos un incendio muy grave en un poco para si no conocen Quito, mi universidad está en una zona que llamamos zona universitaria, hay 4 o 5 colegios, hay 3 universidades y a 1 kilómetro hay una quebrada y hay un bosque allá. Hace 2 años hubo un incendio súper dantesco que afectó justo a la ladera de eso y nosotros tuvimos que interrumpir 2 días clases por el humo. Por primera vez un shock climático generó una interrupción de clases a casi 16, 20, a casi 50.000 estudiantes en la ciudad capital del Ecuador. Entonces tú dices, y ustedes pueden ver los que tienen problemas de acceso al agua, ciudades del norte de México, los que tienen problemas en Chile igual del acceso al agua, puede empezar a los chicos, vean, no vayan a clases porque, vean, no puedo darles agua mientras ustedes están en clases. Entonces esto te genera que también haya el tema de número de niños migrantes. Y esto implica que no están construidas rutas de apoyo escolar para los niños migrantes. Y esto, por ejemplo, a nosotros nos está pasando el caso de niños y niñas venezolanos que llegan a Ecuador en medio del año escolar, quedan meses fuera del sistema y cuando tratan de entrar al colegio están atrasados un año. Entonces, esto nos genera varios problemas. Y finalmente, esto es un dato horrible. Ahí se plantea que hubo 60.000 niños que cruzaron el Darién. Y esto implica un trauma adicional, porque ustedes saben qué pasa en el Darién y qué pasó en el Darién entre el 2023 y 2024. Y vos tienes 60.000 niños que están en Centroamérica o en los Estados Unidos con traumas importantes no resueltos. Porque ustedes saben lo que se vio y lo que pasó en la migración vía Cordón del Darién en esa época. Entonces, aquí hay que pensar en rutas de aprendizaje, calendarios flexibles, aprendizajes híbridos seguro y este concepto que es muy bonito, escuela refugio, de poder generar que la escuela sea el espacio seguro de crecimiento, pero eso implica un gasto en servicios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí con la universidad en varias escuelas del sur de Quito, de que la escuela es el lugar donde vas a recibir un desayuno nutritivo, suceda lo que suceda en el cual tú vas a tener una atención primaria médica básica, que nosotros ponemos a los chicos de medicina, que les haga una revisión a los chicos, un ABC, suceda lo que suceda, de que si tu mamá tiene que divorciarse, avísanos, vas al consultorio jurídico, te ayudamos en el divorcio, suceda lo que suceda. Entonces, son cosas que hay que ir analizando y obviamente el apoyo psicosocial. Entonces, sí, verán. Yo quiero solo un poco, regálame una media hora de su tiempo y un poco para ir cerrando cositas. Yo creo que hay que pensar en ya en medidas. Yo creo que ya muchos diagnósticos muy dramáticos les he dado todo este tiempo y yo quiero ponerles unas medidas que creo que podrían adaptarse. Esto es un poco combinando lo que está planteando los Objetivos de Desarrollo Sustentable que están en su último tramo, pensar también en lo que yo he estado viendo, en cómo son las medidas que se están haciendo.
en varias organizaciones de educación superior y también educación superior y educación media, y justo pensar cuáles van a ser las medidas que hay que tener. ¿Cómo defendemos el acceso a la educación en tiempos donde tienes una policrisis? Ese sería un poco mi concepto. Y yo primero iría con el tema de las platas. Las platas hay que tenerlas claras, hay que hacer un ejercicio de blindar la ejecución presupuestaria educativa. ¿Y esto qué significa? Si tú te vuelves un director de colegio, hay que blindar tu presupuesto. Si tú eres un coordinador de carrera, tienes que blindar tu presupuesto. Si eres un director de una escuela, tienes que blindar tu presupuesto. Si eres un profesor, te tiene que importar tu presupuesto. ¿Cómo lo podríamos hacer? En primera, igual, es pensar en el piso fiscal. Esto sí es la medida como estructural. Toda constitución latinoamericana plantea que el presupuesto de educación se tiene un piso y tiene que ir creciendo. La parte de ir creciendo es la difícil porque es súper complicado en función de las variaciones del PIB. Pero sí deberíamos tener un piso fiscal que pueda ser protegido y que sea em, por lo menos ajustado a la inflación. Eso podría ayudar un montón. En segundo lugar, ¿cómo vamos a hacer la focalización? Y esto implica, ¿dónde movemos los presupuestos? ¿Dónde, de la bolsa, dónde lo movemos a los sitios más difíciles? Yo les diría que hay cuatro factores que hay que tener en cuenta. Pobreza estructural, ruralidad, violencia y rezago. Esta es la más difícil de medir, porque pobreza tú puedes tener buena información cuantitativa, la ruralidad puedes tener mucha información cuantitativa, la violencia es muy medible, pero el rezago es un tema mucho más cualitativo, porque rezago respecto a qué y respecto a quiénes. Y eso implica dos vectores. La primera es que ustedes van a tener que, si ustedes quieren dedicarse a este tema, hay que levantar mucha información de base respecto a cuánto es, qué significa el rezago, respecto a quién y comparado con qué. Y esas dos cosas vamos a tener que ir construyendo. La tercer elemento es cómo vamos a generar la data. Y esto implica automatizar muchísimo la experiencia de la coordinación educativa. Pensar en las alertas tempranas de abandono y aprendizaje. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un chico, si tienes, por ejemplo, tienes un estudiante que tiene durante, digamos, durante su proceso escolar tres notas, digamos, tres parciales, y sabes que a los dos parciales pierde, deberíamos tener una alerta en el primer parcial para activar rutas de protección educativa. ¿Qué implica esto? Que tú pudieras tener profesores que sean capaces de poder manejar la data de manera coherente dentro de todo el continuo educativo. Y implica también el tema de reportar los problemas. ¿Por qué les digo reportar los problemas? Porque no sé si lo sabían, pero normalmente todas las leyes de protección de datos en Latinoamérica no obligan a las personas a reportar una discapacidad. La discapacidad solamente se reporta si la persona quiere, porque es una información personal. ¿Qué sucede en este caso? Muchos chicos no les gusta, no quieren o sus familias les causa vergüenza tratar de explicar justo esos detallitos. Y esto hace que se afecten su modelo educativo, porque si no te cuentan, los tratas igual y cuando llegan al final y pierden, te dicen, ay, es que tenía que contarle algo y te vienen con un montón de vergüenza y te dicen, es que no le quería decir porque creo que esto no debería contarle y esto es un problema y sufren. Entonces esto es un problema que hay que cubrir. En cuarto lugar, es pensar cómo evalúas la efectividad del gasto. El modelo que yo he visto más exitoso, países escandinavos, Suiza, que ellos han logrado generar un modelo muy universal, de muchísima calidad, con mucha experimentación educativa y con mucho respeto a la profesión del maestro. Ellos hacen el modelo de gasto por estudiante. ¿Cuánto me cuesta poner un chico de primero a sexto grado? ¿O cuánto pongo un chico, cómo hago que un chico de preescolar pasa a segundo, que pase la educación inicial? Ese gasto por estudiante es el mejor mecanismo. En Latinoamérica se mide por ejecución total de presupuesto. Se dan cuenta que el alcance es distinto. Entonces hay que decir, yo entran 5.000 estudiantes a primer grado. ¿Cuánto me cuestan estos chicos? Y esto sí te puede ayudar. Y esto implica hacer un cálculo de costos de equilibrio. Si a mí me preguntan, ese es el truco. ¿Cuántos alumnos necesito para que un curso sea académicamente funcional y económicamente sostenible? En otras palabras, que no le vaya a votar al maestro porque no hay plata, donde yo no pueda pagar el papel higiénico de los baños porque no tengo el presupuesto porque le tengo que pagar al maestro. El costo que hemos visto
En educación pública y privada en Ecuador, por lo menos en educación media, está entre los 20 y 25 estudiantes por aula. Estamos hablando del sector privado. En el sector público no tengo muy claro el cálculo, pero hemos hecho un costeo y está entre el 20 y 25 estudiantes por aula. Ahora, la pregunta es, eso en la educación pública, ¿por qué 25? Porque más de 30 hay un problema de masificación. Un profesor no puede sostener a un grupo amplio de estudiantes. Si tú dices, "Ah, pero es que en Harvard tú tienes clases de 130 estudiantes o tres, o yo les digo, el curso de justicia de Michael Sandel, que es el curso más famoso de Harvard, on Justice, tiene 400 estudiantes en un aula. Ellos utilizan el aula magna de Harvard para poder dar ese curso todos los años. Pero claro, como usted dice, pero en Harvard sí pueden dar clases a 400. A ver, hay que ver el nivel de educación, el nivel de focalización y el nivel de actividades que quieres hacer. Y obviamente, pensar en términos de transparencia. La educación, porque tiene un nivel de contratos bien particular, tiene un nivel de corrupción muy probable. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el modelo especialmente del sector público, de las compras públicas en materia educativa. Porque, miren, si ustedes ven qué compra un colegio, compra desde pintura hasta baños, pasando por tizas, pasando por computadoras, pasando por materiales de laboratorio. O sea, es una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Hay que ver qué pasa con el sistema de compras públicas. El segundo tema que yo quiero que tengan en cuenta es una escuela segura sin militarizar la educación. Justo hoy en la mañana, justo venía de una reunión en el Consejo Superior de la Universidad, porque, como ustedes saben, aquí en Ecuador tenemos un problema de crimen organizado y hemos tenido una crisis de varios robos de los chicos. A los chicos les han robado en las últimas semanas, desgraciadamente, lo cual siempre es muy triste. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos una reunión con el alcalde de Quito y toda la historia? Y aquí yo les pondría 5 cosas que hay que tener en cuenta. La primera idea es el mapeo de riesgo. Estas son las cosas que hemos decidido. Hay que referenciar amenazas, extorsión, rutas y reclutamiento. Y yo les digo, sí se tienen que, si me preguntan, hay que hacer observatorios de violencia y educación. Si alguno de ustedes quiere hacer algún proyecto simpático en la instancia donde esté trabajando, si alguno trabaja en una universidad o está investigando temas de derechos humanos o quiere hacer esto, el mapeo de riesgo, no hay información real georreferenciada sobre cuáles son los problemas que están teniendo los chicos. O sea, si un chico sale de la escuela y la parada de bus está a 7 cuadras, ¿cuáles son los riesgos que tienen esas 7 cuadras? ¿O por qué los chicos no están llegando a la universidad? Porque hay bares alrededor. Recién se están haciendo en Latinoamérica grandes ejercicios de georreferenciación de corto plazo. Digamos, la medida normalmente era un telescopio, ahora necesitamos microscopios para poder ver la georreferenciación calle a calle y ahora con las herramientas se puede. La segunda, hay que generar niveles de comités de protección o lo que llamamos nosotros puestos de organización, los POM, los puestos de observatorio municipal. Lo que yo les digo es, hay que pensar mecanismos para que todo el mundo sepa que en caso de que haya un problema, a dónde referirse, cuál es la ruta de trabajo. Y esto es bastante complicado. Vean, y esto hay que ser claros. Por ejemplo, nosotros tuvimos el escenario de un código plata con que estuvieron involucrados estudiantes de medicina de la universidad. El código plata es cuando en Ecuador una persona relacionada a alguna actividad de violencia, o sea, miembro del crimen organizado, es herido y hospitalizado. Normalmente lo que pasa es que sus compañeros tratan de o rescatarlo o los contrarios de vengarse. Entonces, se militariza el hospital, nadie entra, nadie sale, se establecen niveles de protección, se aísla al paciente, todo esto. Pero se involucraron alumnos que estaban en la residencia, o sea, chicos de 21, 22 años. Y claro, día siguiente los papás así histéricos de cómo es posible de que estos chicos estén metidos ahí, cómo es posible que ustedes no les cuiden. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vimos que tenemos que tener niveles de protección, comités que den información. La tercera, el nivel de continuidad pedagógica. Si tenemos que tener, ¿qué pasa si todo falla? Debemos tener protocolos de cierre, alternancias y niveles de recuperación de conocimientos. Si tenemos una unidad educativa que tiene un cierre, por ponerles un ejemplo, un operativo CAMEX de armas y explosivos y el operativo
chuta, detiene las actividades del colegio 3 días. ¿Qué pasa ahí? Entonces hay que tener este detalle. Otro tema, ¿cómo tú proteges a tus docentes? Y esto implica traslados, líneas de alerta, asesorías psicológicas y legales. Esto es algo que justo esta semana, ayer tuvimos una comparecencia en la asamblea y hablamos de esto los profesores están muy desprotegidos, especialmente en zonas de conflicto. En Colombia es bastante grave la situación. En Perú, en el Valle del Braem, en el río Purímac, es muy grave y esto está generando muchos problemas. Los profesores son las primeras líneas de defensa del Estado y esto está haciendo que se han vuelto objetivos del crimen organizado. Y por el otro lado, evitar el reclutamiento. ¿Cómo evitar el reclutamiento? Yo creo que hay cosas que ustedes ven aquí escuelas de jornada extendida, actividades deportivas, artísticas, alimentación y mentoría. Yo no soy muy fan del modelo Bukele. Creo que el modelo Bukele tiene errores de principio, pero él ha hecho una inversión bien interesante en materia de jornadas extendidas que han evitado el reclutamiento a las maras. Tener estos espacios de vivencia de los chicos en la tarde sin que tengan que estar en la escuela, donde tienen desde una PlayStation, tienen una cancha de fútbol sintética bien parada, tienen profesores para las tutorías y los chicos pueden merendar ahí. Es un gasto importante para el Estado, es cierto, pero por el otro lado, 6 de la tarde, llegan los papás y se los llevan a la casa. ¿Eso qué hace? Evita estos escenarios de ruptura de las zonas de orden. Y estos sí son estos detalles, estos vacíos que generan un problema. No soy fan, yo creo que el modelo de Bukele tiene errores fundamentales, pero creo que en este espacio sí tiene un punto de razón. Entonces, esos son como las cosas que he estado viendo de la experiencia latinoamericana justo para evitar este tema. Y por el otro lado, vean, si alguno de ustedes puede trabajar este tema, nadie ha hecho estos temas sobre rediseñar los temas de humanidades pensando con la inteligencia artificial como aliada. Y es pensar un poco cuáles serían las 4 temas que deberíamos analizar respecto a qué currículum damos. Porque para que el currículum funcione, tiene que tener estas actividades. Pensar en los fundamentos, pensar en las humanidades como parte transversal de los currículum, ética, historia, derecho, artes y pensamiento crítico. Y sí hay que explicar a todos los involucrados esto. Y hay datos, alfabetizaciones digitales, uso de prompts, el tema de verificación de identidad o privacidad, que ahora es parte del currículum básico de un ser humano que interactúa con otros. ¿Hasta qué punto un mensaje de WhatsApp es tuyo? ¿Hasta qué punto una foto que se pasa a un chico es parte de? Y por el otro lado, obviamente, el tema de ciudadanía. Entonces, piensen en estas 4 cosas. Yo sí les recomendaría que revisaran estos 4 elementos en los diseños curriculares, especialmente en los de los profesores, también en el de los chicos, especialmente en las edades críticas. Entrada secundaria, salida de secundaria y mitad de la primaria, donde ya empieza una interacción. La edad de acceso de tener un teléfono propio en Latinoamérica está entre los 12 y 13 años, sea un telefonito muy básico o si tienes dinero un iPhone, pero la, 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 la edad ha bajado bastante. Y esto te hace, y ojo, edad no controlada. No es que estos teléfonos que los chicos obtienen tienen controles parentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chicos se sientan en su casa, ven el teléfono y tienen otra fuente de educación y otra fuente de referentes morales no controlada por sus papás. Y por el otro lado, no quiero meterme con la gobernanza, con esto, pero yo quiero mostrarles estas 6 decisiones. Son estas 6 cosas que yo les diría, la ejecución, si hay algo que me quiero que me paren bola 5 minutos, es exactamente esto. Esos son los 6 consejos que yo les daría para ejecutar el derecho a la educación en Latinoamérica ahora. La primera, proteger a las escuelas y los docentes en territorios violentos. Y no te estoy hablando únicamente de violencia relacionada al crimen, sino del crimen escolar. Hay escuelas muy violentas porque hay misoginia, hay escuelas muy violentas porque tienen prácticas complejas, por ejemplo, novatadas, que son unas cosas espantosas. Tienes escuelas violentas porque tienes niveles de radicalización, tienes escuelas violentas porque hay abusos, entonces hay que proteger escuelas y docentes en estos territorios violentos. La segunda, hay que medir el aprendizaje, el aprendizaje y no la matrícula. Medir el aprendizaje y no la matrícula. El éxito en Latinoamérica es, han entrado 5.000 niños a la escuela. Ok,
¿Están aprendiendo algo decente? La gran respuesta es que los subgobernantes no conocen que están aprendiendo. Entonces hay que medirlo por el aprendizaje. La tercera cosa es la recuperación de lectura, matemática y pensamiento crítico. Yo les hablo como el profesor universitario que a mí me encantaría recibir chicos con buena lectura, buena matemática y buen pensamiento crítico, a pesar que estoy en derecho. A mí me encantaría que pues, sucediera aquello. No está pasando. Cuarto es integrar la inteligencia artificial con reglas, transparencia y datos protegidos. La revalorización de humanidades en la estructura democrática. Y ojo, lo que yo les dije, el ajuste razonable focalizado. Financiar con foco en estudiantes de mayor riesgo. Y esto es construirte los riesgos. Y hay que mapear a los chicos y a las chicas. Y esto implica un trabajo muy, muy amplio de gestión de los procesos. Como ven, esto está bastante, mucho más difícil de lidiar. Y esto es un tema que es mucho más complejo de lo que pasaba hace un año o hace dos, porque no teníamos estas variables que estamos viendo. Yo les quisiera decir que estos son como los 6 consejos que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. Ustedes van a ver en el aula virtual todo lo que es lo normativo. Hay una serie de tratados internacionales, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San Salvador, que son como las normas básicas, además de la Constitución de cada país. Pero la cosa es que nos estamos enfrentando a riesgos comunes y ustedes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con el diplomado desde hace ya más de 25 años que se ha hecho? Que ustedes tengan las herramientas para volverse operadores, ¿m? Y que tengan herramientas más allá de la normativa, sino de lo papel más práctico en la operación de los derechos fundamentales. Entonces, esto es un poco lo que yo quería contarles el día de hoy, queridos, queridas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado claro, algún caso que quisieran que vayamos respondiendo entre todos, alguna cosa. Si no es así, les quiero dejar en mi chat, dame un segundo, déjame cerrar cosas aquí, les voy a dejar mi correo de la universidad em, para que ustedes, si ustedes se les ocurre alguna cosa, algún dato que no tengan, necesitan bibliografía para los ensayos, cosas que les falte, yo estoy siempre a las órdenes para poder echarles un cable en lo que ustedes necesiten. Para mí esto es honor poder trabajar para ustedes y obviamente les agradezco un montón su tiempo, su paciencia y su atención y espero que les haya sido de utilidad lo que hemos estado conversando estas 2 sesiones. Querido Alipio. Buenas tardes, tengan todos y todas. A mí me surgía una duda y antes que nada, pues muchas gracias, estimado Fren, por las 2 sesiones. Yo no me pude conectar en la sesión anterior, Mm, pero me puse al día con la con el sesión que se video. subió con el video, exacto. Y tengo dos preguntas. Dale. Eh, En relación, esta es un poco más, menos técnica la pregunta. ¿Ya? En la primera sesión usted mencionaba una frase con respecto a la educación que el Papa Francisco había dicho. Yo volví a revisar el video y ya no encontré en qué minuto la dijo, pero de repente si se recordara, pues yo le voy a agradecer. Era una frase que el Papa mencionó acerca de la educación que me llamó poderosamente la atención, me gustó mucho. Fue en la primera sesión en la que no estuve. Ya, esa frase la dijo el Papa Francisco en mi universidad en La Puse cuando tuvo a bien visitar el Ecuador el año 2017. Él nos dijo, ¿ustedes están preparados para ser profesionales exitosos en sociedades fracasadas? Esa Ujú. creo que es la frase. Y a mí me Esa gusta mucho es. porque esa me guía muchísimo en el trabajo que yo hago como educador. ¿Estamos nosotros vendiendo que nosotros podemos generar profesionales exitosos en y para sociedades fracasadas? No estamos generando una mentira que muchas veces repetida es la verdad. Y fue una charla que nos hizo el Papa a todos los profesores de la PUSE. Ponte a todos, todos. O sea, estaba hasta la bandera ese centro cultural. Y claro, y nosotros nos quedamos, es que sí tiene un punto de razón el Papa. Bueno, a veces el Papa sí tiene razón, pero en este sí tiene un punto de razón. Porque si te das cuenta, con contextos de por ejemplo, das derecho
y se les enseñan las normas y cómo tienes que hacer. Salen 2 segundos, van a una oficina y estos pobres chicos les obligan a hacer cosas corruptas. No tiene sentido. Y entonces eso nos ha hecho un tema Ujú. de empezar a discutir el tema ético que tenemos de los tipos de docentes que nosotros contratamos. Tal vez no hay que contratar al abogado más exitoso porque resulta que el más exitoso resulta medio relacionado con actividades no tan sanas. Entonces ahora sí hacemos este ejercicio de integridad, ¿de acuerdo? Y hacemos este ejercicio de integridad de cuando contratamos docentes, yo le pregunto, y hago esta investigación. ¿Tú tienes algún tipo de queja por corrupción? Y dice, no, y te revisas en el sistema y dices, pero tú tienes aquí denuncias por estafa. No te voy a contratar. Por más que tengas doctorado, postdoctorado, tengas 5.000 días de clase, que tengas muchas evaluaciones, porque no tienes integridad demostrable. Perdón por ser tan feo. Y claro, se te enojan y pasan cosas, pero es lo que hay. Entonces, claro, esa frase fue muy bonita porque se nos dijo a nosotros así, vean, no podemos generar, las universidades jesuitas no pueden generar profesionales muy exitosos para sociedades muy fracasadas. Entonces toca aportar para tratar de mejorar en nuestro poquito margen de maniobra la sociedad que tenemos en nuestro contexto. Esa un poco era la frase, espero que eso te sirva. Me sirve mucho, esa era justamente, y no la logré anotar y ya luego no la pude encontrar. Pero muchas gracias, mejor ejemplo imposible. Y una última duda, a mí no me quedó muy claro, por ejemplo, porque, bueno, tal vez estoy pecando de ignorante, pero aquí en No, dale, dale. Guatemala creo que no tenemos ese modelo entre bachiller internacional y bachiller nacional. Entonces, quisiera Ok, yo saber ok. cómo se aplica ya. Ok, verás, el BI, Sistema de Bachillerato Internacional, es un producto, que es de estas cosas que yo te he dicho que muchas cadenas te venden productos. Entonces, hay esta organización que se llama Bachillerato Internacional que te vende este producto de un currículum especial para los 2 últimos años de colegio, ¿ya? Es bastante caro, de hecho, instalarlo en una universidad, en un colegio, te cuesta entre 50.000, $60.000. Y entonces, ¿qué te hacen? Te dan currículum, te dan actividades, te dicen qué tipo de profesores tienen que dar y te dan una certificación que llega de Suiza para los chicos, ¿ya? ¿Por qué hacen esto? Porque lo venden como un producto plus y por el otro lado les sirven como créditos en ciertas universidades en el extranjero. Es así te lo venden, ¿de acuerdo? Estoy seguro que en algún colegio de élite de Sí hay, Guatemala tienen BI. sí hay, Estoy sí hay. segurísimo porque eso está en todo lado y es súper caro. ¿Y qué es lo que pasa? Ha sido un mecanismo para subir la matrícula en ciertos colegios, ¿ok? Entonces, esto es una lógica que está pasando mucho a nivel internacional, que los que están privilegiando estos productos internacionales, que igual tienen ciertos niveles de falencia. Tú ves los currículums que venden son currículums muy cercanos, digamos, a la administración de empresas. No es un currículum de humanidades muy sólido, por ponerte un ejemplo, ¿ya? Pero si tú quieres ver un modelo que a mí me parece bien interesante, ahí búscate por ahí hay un módulo de ciudadanía global de Georgetown, ya de la Universidad de Georgetown, que estamos tratando de hacer un piloto en la Católica. Ellos hacen un modelo súper chévere. Son unas lecturas sobre cómo ser un buen ciudadano y entender las diferencias de la gente en el mundo, y hacen como un encuentro en Zoom de chicos de diferentes países que hablan libremente sobre el hecho de sus diferencias y sus cosas en común. Eso es un modelito como bien interesante y a los chicos se les da un certificado que se está trabajando y ha sido como una experiencia. A los chicos que han participado les han parecido como bien simpática porque no hablan sobre digamos, sobre los temas chiquitos, sino sobre los grandes temas. Por ejemplo, el semestre pasado había un chico gay ay, ¿de dónde era este muchacho? De un lugar de Inglaterra que no me acuerdo dónde, que justo estaba hablando de los problemas de ser gay en el primer mundo. Y claro, los chicos de Ecuador me decían, ¿qué problemas va a tener un chico gay en el primer mundo? Y claro, claro que hay problemas. Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿no? A veces nosotros también tenemos un problema, el abismo generacional entre lo que los chicos ven y los chicos creen que pasan y sus propios preconceptos sobre el mundo. Entonces, yo te digo, mira, si te estás haciendo planificación educativa y quieres introducir estos mecanismos, hay que ver uno que sea también hasta ideológicamente coherente con el tipo de educación que tú quieres dar. Muchas veces los papás, y te digo, hasta en las universidades, los papás dicen, yo quisiera que mi hijo se vaya de intercambio internacional. Y tú le dices, chuta, depende de qué quiere estudiar.
No, es que quiero que vaya de intercambio a los Estados Unidos. Chuta, tal vez no sea Estados Unidos el camino. Por ejemplo, tenemos el caso de un muchacho que es de ingeniería, que él se fue de intercambio a Níger, a Nigeria. Y claro, los papás primero, ¿qué diablo se va a hacer este muchacho a Nigeria? Resulta que él estaba estudiando para su tesis todos los temas de riego en sistemas tropicales y Níger tiene una industria gigantesca, es un motor económico en África. Y resulta que ahí están los profesores de Harvard, realmente hacen negocio en Níger. Entonces pasó que él, los contactos de verdad los hizo en el negocio. Entonces pasó que este muchacho dijo, fue la mejor experiencia de mi vida irme a hacer el intercambio en África. Hizo negocio, se puso su empresa, le está yendo muy bien. Y resultó que un mismo muchacho de la universidad, él sí se fue a Estados Unidos y solo tuvo educación, no tuvo contactos, no hizo networking. Entonces, son estas cosas de la educación moderna que a veces estamos súper occidentalmente centrados y no nos damos cuenta de estos potentes detalles de las relaciones sur-sur. ¿Mm? Te pongo otro ejemplo solo para cerrar. Si a mí me preguntas, ¿dónde se puede estudiar criminalística muy bien? No en los Estados Unidos. Puedes irte mucho más barato y con mucha más historia. O en Argentina, porque históricamente han tenido una historia criminalística ultra potente. O en México, desgraciadamente, por la situación que ha pasado por los años de la guerra contra el narco. Entonces, claro, hay gente, no, yo quiero ir a los Estados Unidos a estudiar criminalística, pero te puedes salir a mitad de precio a estudiar en un lugar donde tienes operadores que tienen 20 años de experiencia y vas a aprender un montón. Entonces, yo creo que hay que aprender a salir de esta lógica del producto, diga, voy a hacerlo más así, el producto gringo, e irnos a pensar también en las relaciones sur-sur que nos pueden dar muchísimas mejor experiencia para los chicos. Eso sería mi respuesta, Carlos. Genial, muchísimas gracias de todo No, corazón. faltaba más. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿no? Solo les recuerdo, aunque el Alipio ya les va a recordar también por correo, vean, ayúdennos para que poder darles las notas rápido y para que yo pueda también calificar todas sus actividades de la mejor manera posible, que lo hagan a tiempo todas las actividades del aula virtual. No se olviden que el sistema de nuestra aula virtual tienes que ir completando las actividades y tiene que salir como completadas, porque si no, no podemos después ver que has cumplido el 100%. Entonces, ya les dijo el Alipa al principio cuáles son las actividades que nosotros necesitamos, pero por favor, no se olviden de hacerlas lo más pronto posible para que cuando ya están completadas, Alipio, como todos los años, me manda un mensaje de, por Dios, no te olvides de calificar y podemos calificar lo más rápido posible para darles el mejor servicio posible. ¿Estamos claros, chicos? Dale. Entonces, cualquier cosa que necesiten, o sea, ya les dejé mi correo, estoy a las órdenes. Si ustedes tienen aquí un amigo aquí en la mitad del mundo, en Quito, en Ecuador, y cualquier cosa, aquí quedamos. Listo, listo, doctor Alipio. Como siempre, cumplida la misión. Como siempre, como no, simplemente, querido Alipio, tu agradecimiento siempre a ti, a todos ustedes. Vean, yo también fui alumno del diplomado, sé que es pesado y chancho estar conectado en virtual y a veces es organizar tu vida y todo, pero es parte de un camino que es el camino personal del autoconocimiento y cuando trabajas derechos humanos también es el convencimiento personal de que con lo que sabemos a alguien le vamos a hacer su vida un tantito mejor. Y yo creo que eso es lo más importante de este tipo de espacios académicos. Entonces espero que con lo que hayan aprendido alguna vez puedan hacer la vida de alguien un tantito mejor y creo que con eso está súper amortizado el tiempo que he estado acá. Eso nomás era, queridos míos. Entonces, donde estén, buena tarde, buena noche y disfruten del programa de los módulos que quedan. Listo. Muy buena noche a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Felipe.